RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Encantada de vuelta de estar con ustedes como todos los jueves en este rato, en este espacio donde podemos hacer una pausa para no solo sentarnos a la mesa, sino también para reflexionar sobre temas muy importantes que por supuesto nos ocupan. Hoy es un día bien importante. Estamos muy cerca de cumplir ya 100 días en este proceso de confinamiento, en este proceso de cuarentena, con las distintas momentos de flexibilización. Y ya vamos a mirar algunos temas en relación a esto, porque los costos emocionales de todo este tiempo son importantes y los costos sociales también. Por supuesto, no quiero dejar de darle inicio a este espacio sin darle las gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilixar Calla en la gerencia de producción, a Carla Sons y a César Umbría que están hoy acompañándonos en los controles. Y por supuesto a ustedes que nos reciben a mí, a Marisol Ramírez, todos los jueves en este espacio justamente para que generemos un plato de reflexión importante en nuestros días, ¿no? Hoy les decía, a propósito de todo este tema, fíjense, tenemos en estos 100 días una situación bien compleja y difícil, porque vemos cómo los anuncios que recibimos, la información que recibimos, nos hablan de un aumento importante y considerable de los casos de COVID, y ya vamos a hablar a lo largo del programa un poco acerca de lo que tenemos que hacer también nosotros como ciudadanos en relación a todo esto, pero es importante que miremos porque a mí me preocupa mucho cierta matriz de opinión que se ha ido creando en general en cuanto a los venezolanos que están retornando al país. Les confieso que en muchos momentos he escuchado y he entendido y he visto así, como cierta responsabilización que se hace de este grupo de venezolanos que no olvidemos que se fueron con el alma partida, ¿sí? Y regresan doblemente congestionados, preocupados al país, en unas condiciones muy poco dignas. Para este tema tan importante, y por eso lo llamamos así, la realidad verdadera de los retornados y el COVID-19, he invitado a una amiga muy querida, a Rosalena Acevedo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas, diplomada en Educación Educación en Derechos Humanos, y Derecho Internacional. Ella es presidenta, además, de la Asociación Civil Uniandes, está en Táchira, que además es parte de las asociadas del Grupo Social CESAP. Rosalena nos acompaña hoy justamente en este rol tan importante que ella desempeña en esta organización para acompañarnos a conversar de esto. Bienvenida, Rosalena. Gracias, Marisol. Un placer, de verdad, poder estar en tu espacio. Y bueno, aprovecho para felicitar el trabajo enorme que junto al Grupo Social CESAP vienes desarrollando desde hace mucho tiempo. Ustedes tal vez previendo que íbamos a necesitar todo este acompañamiento en el dolor, ya vienen trabajando desde hace un tiempo estos temas de apoyo psicosocial. Bueno, nada, mira, sí, efectivamente estoy en el Táchira. Gracias por la invitación. Creo que hay temas importantes que tratar y trabajar más allá de los números, ¿sí? Más allá de las cifras. Creo que hay detrás de todo este proceso de COVID, de cuarentena, de retornados, de emergencia humanitaria compleja que ya estaba antes de esto y no podemos olvidarlo,
hay mucho que decir y mucho que mostrar en virtud, como te digo, de tratar de no verlo solamente como números, sino también como un proceso humano, un proceso social que es novedoso, que es improvisado, que no sabíamos que iba a suceder, pero que está pasando y que hay que mirarlo con otros lentes. Es correcto. Y fíjate, Rosalani, justo por esa razón pensaba y leyendo el informe que ustedes emitieron ahora para justamente en este tema, yo veía en el cuerpo del informe, ¿verdad? Muchas, digamos, como muchas citas, muchos verbatim, mucho trabajo que tiene que ver justamente con esto. Yo estoy de acuerdo contigo. El problema no es el número, tú misma nos vas a dar, nos vas a dar luces al respecto. El problema es qué es lo que verdaderamente está ocurriendo alrededor, por ejemplo, de los PASI, de esos puntos de atención social integral que están definidos. Ustedes en Uniandes tienen la mayor cantidad de fronteras, decía yo, o sea que tienen de una diversidad importante. Y realmente estos venezolanos, ¿qué es lo que no solamente qué es lo que está pasando con ellos, sino que además qué es lo que está implicando esta manera como tienen que retornar, como tienen que regresar al país? Sobre eso creo que tienen muchísimo ustedes que contarnos. Sí, bueno, efectivamente, nuestra sede principal está en Mérida, allí nace Uniandes hace 28 años, pero desde hace unos 12 más o menos estamos trabajando en Táchira y cerca de 5 años más o menos en Apure y Amazonas. Esto porque, bueno, se forma un eje entre estos estados que es importante para nosotros atender. Entonces, si bien es cierto que nuestro trabajo empezó a nivel de la zona andina, no menos cierto es, disculpen que voy a quitar algo de aquí, no menos cierto es que la mirada que hay que dar a la frontera no empieza en Táchira, sino empieza en toda la frontera. Digamos, tenemos unos 2.000 kilómetros de frontera y escogimos esos 4 estados en función de la necesidad de dar esta mirada. Efectivamente, por eso es que somos testigos presenciales de lo que está pasando. Es decir, en el caso de Táchira, están llegando la mayoría de las personas retornadas por esta frontera. Y constantemente hablamos, como te decía hace un rato, de números, de cantidades, etcétera, pero hay muchos otros temas importantes. Fíjate, si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de personas que han retornado, de unas 76.000 personas retornadas, y luego lo miras de cara a 3.000 y tantas personas infectadas, nos damos cuenta que eso es más o menos el 4%. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera ser que las personas infectadas son las personas que están llegando. Incluso en algunos momentos se les ha considerado armas biológicas. Entonces pareciera ser que la mayoría de los contagios se debe a esas personas que están llegando. Y eso no soy yo quien pueda decir que es así o no es así, Marisol, pero eso está generando una matriz de rechazo hacia las personas que están retornando por estas vías. Y ahí es donde consideramos que está el riesgo y está el peligro, porque yo lo conversaba hace unos días para la gente de Entre Parceros y Panas, y les decía que este proceso del retorno es un proceso humano. Es decir, yo diría que más bien es un acto reflejo. Tú estás en otro país, tú ves que la situación se agudiza, tú ves que tienes riesgo a morir, un riesgo que tú no habías sentido tal vez antes. Tú pensabas que cuando te ibas como migrante, te ibas porque podías pasar necesidad, porque podías morir en manos de la delincuencia, pero eran unos supuestos. Ante la gravedad del COVID, ante la gravedad de la cantidad de personas que han fallecido en países europeos también, bueno, se genera toda esta matriz de temor. Tú estás en otro país, sientes que no tienes las herramientas suficientes para quedarte y para pasar este proceso de cuarentena, porque además empiezas a perder tu trabajo, empiezas a perder tus ingresos. Recuerda que más o menos el 70% de la población venezolana que está en la diáspora está en trabajo eventual diario, semanal, es decir, no tenemos un empleo que nos garantice un 15 y último y que además nos garantice un pago mientras estamos en cuarentena. Entonces todo esto confluye y la gente empieza a sentir la necesidad de regresarse, de retornar. Yo siempre pongo este ejemplo: cuando un niño se cae, corre directo donde está su mamá. O sea, no busca otro espacio sino su mamá, porque es su cobijo, es su amparo. Y eso es lo que ha venido pasando con la mayoría de las personas que han retornado de otros países. Entonces, empezar a generar esta matriz de opinión ha indicado un rechazo hacia las personas que están retornando, no solo en los PASI, que son los puntos de atención social integral. Para quienes no lo conocen, los PASI son los albergues, donde están pernoctando las personas que están entrando al país en este momento.
de otros países, pues de Colombia, de Perú, etcétera, pero están entrando por la frontera colombo-venezolana. Entonces, en esos puntos, en esos espacios, en esos pases, no todos los que están contagiados. Algunas personas sí. En estos momentos Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo, lo está haciendo ACNUR, por establecer en esos centros un espacio donde estén solamente las personas contagiadas y los que no lo están, pues puedan tener su espacio, digamos, de cuarentena obligatoria, que tenemos que hacerlo todo de unos 15 días, porque en teoría es el tiempo de incubación del virus, pero que luego puedan seguir hacia sus ciudades de origen, donde también tenemos que tener, digamos, algún nivel de preparación para recibirlos. Claro que están llegando son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, fueron beneficiarios de nuestros proyectos, a lo mejor fueron nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo se están preparando las comunidades para reinsertarlos nuevamente en la vida social que se da en esta comunidad? Por supuesto, mucho más deprimida que cuando ellos se fueron. Y claro, y en ese caso, fíjate, Rosalén, tú nos ilustras muy bien que entonces el problema es de ida y vuelta, es decir, el retornado regresa con mucha angustia, con una sensación además de cierto fracaso, porque se fue buscando nuevas maneras, buscando de qué forma podía sobrevivir, cosa que no podía hacer en su casa, que es Venezuela, su país, retorna, regresa, se encuentra con esta situación y entonces llega a la comunidad. Y la comunidad entonces también lo que le devuelve es una sensación de, bueno, de casi que por culpa tuya ahora tenemos el COVID aquí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos, el trabajo que tenemos que hacer es sensibilizar a la gente para que entendamos que eso es una actitud no solo nefasta, sino además una actitud que no colabora, es una actitud que no nos ayuda y es una actitud que lamentablemente nos predispone a la exclusión, a esta cosa terrible que tiene que ver con finalmente con lo que tú mencionas, el rechazo social que están, bueno, que están sufriendo, ¿no? Claro, pero fíjate, ni siquiera lo decimos por censurar, porque es que nosotros hemos tenido que vivir unos procesos tan rápidos en este país que la migración empezó y nosotros nos dimos cuenta cuando ya se habían ido 3 millones de venezolanos. Cuando nosotros caímos en cuenta que eso nos estaba pasando, ya habían 3 millones de personas fuera. Sin embargo, la migración fue muy censurada. Muy censurada. En otras condiciones, ¿no? Esos 3 primeros millones se fueron en otras condiciones, pero estos de los que estamos hablando se fueron en las condiciones más tremendas, ¿no? Así es, sí, hubo como unas oleadas en el tema de la migración, que es importante recordar. Bueno, las primeras personas que se fueron, año 2014-2015, llevaban un nivel de preparación académico, llevaban un soporte económico, iban con salud, la gran mayoría, y bueno, poco a poco entonces fue disminuyendo esos componentes, pues ya personas con menos nivel educativo, con menos recursos, hasta que finalmente, bueno, las personas enfermas empezaron también a fortalecer esa migración. Y creemos que en el retorno, o consideramos que en el retorno, ha sido a la inversa, es decir, las personas que primero han retornado son las personas que tenían menos recursos, estaban enfermas. Hace 22 días tuvimos la oportunidad de entrevistar 7 mujeres que estaban en los PASI. Ese, por supuesto, es un trabajo que hicimos, es una consultoría, no es un trabajo nuestro, pero yo pude vivirlo, pude participar de esa entrevista. Y bueno, te impactas cuando ves que hay mujeres que han regresado, lo hicimos solo a mujeres, que regresaron teniendo 3 años fuera del país, pero también estaban regresando las que tenían 4 meses. Entonces yo decía, bueno, el factor tiempo no es el factor que amarra o no. Exacto. Y bueno, la mirada que ellas tenían era retornar. Alguien decía, bueno, quiero estar con mis papás, quiero estar en mi pueblo, quiero volver a mi casa, decía una, aunque todos mis hijos se van a quedar fuera del país, yo quiero por lo menos estar en mi techo y sentir que estoy segura. Entonces, ese tipo de proceso yo creo que es importante. No castigarlos, no censurarlos. Repito, nosotros censuramos mucho la migración y estamos censurando ahora el retorno. Y eso no quiere decir que la persona que llega a la comunidad no tenga contagio COVID, es decir, eso también puede pasar. Pero entonces, ¿cómo hacemos para generar esas capacidades de atención a las personas que están allí? ¿Cómo generamos? Hace poco nos reuníamos con la gente de ABESOC para una iniciativa que queremos trabajar de promotores de salud en las comunidades, que fue una experiencia que tuvo CESAP hace muchísimos años y funcionó muy bien. Pero bueno, luego como que no fueron necesarios y disminuimos allí. Entonces, ¿cómo esos promotores en salud te ayudan y te llevan una serie de procesos que tú debes cumplir, una serie de protocolos que hace que, bueno, que la gente sienta que está regresando a un entorno seguro? Eso creo que es fundamental en este caso.
Fíjate que en ese caso me haces ver, y ahorita ya un poco para que cerremos esta idea y vamos a ir al corte para luego desarrollar con más cuidado este detalle. Fíjate que interesante, porque la información que estos promotores de salud van de alguna manera a darle a esta gente en la comunidad es una información adecuada, acertada, muy humanizada, que finalmente estamos necesitando, porque también ya lo vamos a conversar en el próximo segmento, la información inadecuada, que es posiblemente la que genera mucha angustia en ambas partes, tampoco ayuda. Pero ya vamos a conversar de eso, mi querida Rosalina. Y ustedes, por favor, no se muevan de allí, que ya regresamos para conversar con Rosalina Acevedo y la gente de Uniandes y este tema tan interesante. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos, querida audiencia, como les decía, conversando con Rosalina Acevedo, presidenta de Uniandes Táchira. Esta organización, como una sociedad del Grupo Social CESAP, está trabajando totalmente de la mano con muchas otras organizaciones en todo este asunto de lo que es la atención a los temas, no solamente de la región, sino concretamente en este tema tan importante que estábamos comentando, como es el tema de la asistencia y del apoyo a los venezolanos que están retornando al país. Ahora, en este informe, Rosalena, que de alguna manera nos compartías, me parece como importante destacar, o me parece como importante como darte el espacio para que tú muestres cuáles son los aspectos para ti que son absolutamente más neurales que tenemos los venezolanos en términos de la información. Decíamos antes de irnos que tenemos exceso de información, también es verdad, acerca de todo lo que está pasando, pero la información no siempre informa. La información muchas veces deforma, porque depende del uso y depende además de la intención, por supuesto, que se hace de ella. Por eso es que me parece tan importante que podamos escucharte en relación a aquellos aspectos que nosotros como la gente que estamos en los distintos, bueno, pues esto no solamente lo escuchamos en Caracas, sino en distintos lugares, gracias al Internet, podemos tomar en consideración, en virtud de la experiencia que ustedes están teniendo con la llegada, y sobre todo con el apoyo a estas personas que, bueno, que sin duda yo vuelvo a repetir, se fueron con el alma quebrada y regresan casi que con el alma desgarrada porque de alguna forma no pudieron lograr lo que esperaban afuera en mejora de su vida y la de su familia.
Entonces, en ese caso, ¿cuáles son esos aspectos importantes que tú consideras que tienen que ser informados para ayudarnos a combatir esa matriz de opinión tan, digamos, desagradable y poco colaboradora de la que hablábamos al principio del programa? Sí, mira, yo creo que incluso antes de regresar, antes de pasar el puente, las personas que están llegando a la frontera, a Cúcuta, sector de La Parada, norte de Santander, es importante que conozcan, bueno, primero que conozcan que tienen ese derecho, ¿okay? Migrar es un derecho humano y que los países deben protegerlo. Yo creo que eso es importante. La gente siente que está allí pidiendo una dádiva y no lo está haciendo. Pues tienen el derecho a migrar y tienen el derecho a retornar a su país, o sea, son venezolanos que quieren retornar. Importante también que la gente sepa que este tipo de retorno no está financiado por nadie, es decir, hay un apoyo del gobierno colombiano con autobuses para movilizar la gente hasta la frontera, pero es importantísimo saber que este es el único proceso reconocido. En la medida de lo posible es importante evitar que la gente gestione con los llamados coyotes, con los traficantes que están ofreciendo a cambio de, no sé, una cantidad de pesos, etcétera, colocar la gente en San Antonio por las vías irregulares. Yo creo que es necesario y fundamental hacerle llegar esta información, porque todos tenemos un familiar fuera y seguramente tenemos un familiar que quiere retornar. Entonces, bueno, ¿a dónde tienes que ir? Tienes que ir a la policía de tu localidad, tienes que ir a la alcaldía de la localidad donde estás. En este caso específico lo voy a hablar de Colombia, para notificarlo y saber cuál es el proceso. Es posible que tengas que esperar 2, 3, 4, 5 días hasta que tengas un cupo en un autobús, pero es importante que te cheques, que te anotes, que sepas que además te van a llevar hasta la frontera de Colombia y no vas a pasar a Venezuela hasta tanto Venezuela no acepte que vas a pasar. Es decir, mientras tanto Venezuela no te dé el permiso. Y esos procesos se están haciendo en lotes de 300 personas. También tenemos gente que llega a la parada y nos llama angustiados para decir, oye, ¿cómo podemos hacer para pasar? Bueno, tienes que anotarte, tienes que registrarte y tienes que esperar. Lamentablemente, Marisol, el gobierno venezolano solo acepta 300 personas al día. Wow. Y antes lo hacía de lunes a sábado, ahora lo están haciendo lunes, miércoles y viernes. Eso también es importante que lo sepan, porque si no lo saben van a perder mucho tiempo, se van a desesperar, se van a angustiar y es importante que lo sepan, ¿ok? Luego, cuando pasas la frontera y llegas a San Antonio del Táchira, donde te reciben, si te están recibiendo por esa frontera, tienes que pasar los controles para saber si vienes contagiado o no vienes contagiado y tienes que aceptar estar en aislamiento en los PASI. No es una condición, es decir, no es que, bueno, ¿será que yo voy o será que yo sigo del? No, es que no te van a dejar pasar si tú no haces ese proceso de, digamos, de autocuidado, pues de aislamiento. La situación en estos puntos de atención social integral ha sido denunciada como una situación grave, escasez de agua, pocos baños, disminución de comida en mal estado. Esos han sido denuncias que se han hecho, pero yo le digo a todo el mundo y te lo digo a ti, nosotros adentro para saber que efectivamente está pasando. No hemos podido ingresar, hay un hermetismo total. La coordinación de esos PASI la tiene el Protectorado del Táchira y no ha sido posible ingresar a ver qué es lo que está sucediendo adentro. No solo por ver, siempre las organizaciones de desarrollo social hacemos estos procesos para intentar apoyar. Entonces, ¿en qué podemos apoyar nosotros? Bueno, podemos apoyar desde fuera, podemos apoyar dando información, hablándole, por ejemplo, a las mujeres de cuáles son sus derechos al salir de allí, tratando de prevenir situaciones de violencia. Pero eso es la información que deberíamos estar haciendo llegar a través de las personas que puedan estar en contacto con esos PASI. Nosotros no tenemos acceso ni tenemos posibilidad de estar allí. Esos son espacios habilitados, yo digo improvisados, porque efectivamente nadie sabía que íbamos a tener este proceso de retorno, entonces han improvisado escuelas, universidades, espacios para tener a estas personas. En este caso, Rosalena, entonces de lo que se trata es que, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un familiar que está viniendo de Perú y está llegando por la frontera, por Cúcuta, pues hizo todo ese trayecto. Entonces es algo así como que yo me comunico, yo puedo saber cuáles todas estas cosas llamándolos, por ejemplo, llamándolos a ustedes, por ejemplo, me puedo enterar porque mi propio familiar no va a saber cómo todo esto que tú estás diciendo que es tan importante, o sea, lunes, miércoles y viernes. Sí, entonces, lo hemos explicado, quiere decir que si llegó,
Si llego el martes me tengo que quedar donde me agarre la noche, ¿no? Bueno, si llegas el martes, seguramente no vas a poder pasar el miércoles, seguramente podrás pasar unos días después, porque recuerda que hay muchas personas esperando para regresar. Creo que es importante señalar aquí. Y todo esto complica las situaciones, ¿no? Totalmente. Ahora, en el sector llamado tienditas, el gobierno colombiano ha instalado una serie de carpas, digamos, donde están en condiciones un poco más dignas mientras esperan el retorno. ACNUR ha instalado en el terminal de San Antonio un espacio para las personas que están contagiadas, para poderlas aislar. También yo digo que poco a poco se ha ido organizando este proceso, Marisol, que como te decía hace un rato, es un proceso que nos agarró de sorpresa a todos. Bueno, y creo que es muy importante que el gobierno nacional entienda que las personas que están allí necesitan información también de lo que sucede a su alrededor, qué va a pasar luego. Creo que como tú lo decías al inicio de esta sección, la desinformación es uno de los factores que nos ha afectado. Pero no quiero cerrar este espacio sin antes señalar la peligrosidad del paso por las vías irregulares, la peligrosidad de lo que llaman trochas. Entonces las personas, por no hacer el tiempo de espera en el norte de Santander y luego tener que hacer la cuarentena en San Antonio, pagan para ser pasados por las trochas. Y bueno, toda aquella persona que esté pasando por las trochas, además de incurrir en la irregularidad e incluso ser catalogado como trata de personas, está poniendo en riesgo la vida de las personas que están pasando por la trocha, mujeres, niños. Entonces, bueno, allí vienen o sobrevienen todas aquellas acciones de violencia sexual, secuestro, prostitución, todo lo que puede estar sucediendo a una persona que está por una vía irregular sin la protección de nadie, porque justamente cuando tú pasas por esas trochas, tú no tienes protección de ningún gobierno, ni del gobierno colombiano, ni del gobierno venezolano. Entonces es importante que la gente sepa que van a demorar, que es posible que pasen más días de la cuenta, que es posible que al llegar a San Antonio no tengas ninguna de las condiciones requeridas. Repito, en esos espacios se han señalado que no hay agua, que no hay baños en buenas condiciones, o que bueno, que no hay suficiente pues para los grupos de personas. Entonces es preferible pasar por eso y conservar por lo menos tu integridad, tu vida, que correr el riesgo de pasar por una de esas vías irregulares con lo que puede significar esto. Totalmente, porque bueno, y ya un poco para que vamos a ir al corte, pero cerrando con esa idea que tú decías, ¿no? Esto todo lamentablemente me hace más vulnerable como migrante, me coloca, me expone, ¿sí? Y evidentemente a unas condiciones donde yo no voy a tener, si no la tienen los distintos gobiernos implicados, muchísimo menos las personas. Entonces es como importante darnos cuenta que esto lo único que va a generar es mayor problemas, no solamente desde el punto de vista de mi seguridad, sino también emocional, porque todo lo que esto implica, de alguna forma, y no vengo sola generalmente, ¿no? Regresa la gente con sus hijos, o regresan las mujeres solas, o regresan en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, creo que esta llamada que tú haces es tremendamente importante. Por favor, sabemos que están en una situación de mucho, cuando se decide volver a casa, no es a saludar, sin duda que no. Entonces es muy importante también tener cuidado con todo esto que tú nos estás advirtiendo, Rosalena, que es tan importante sobre todo para los familiares que tienen la conexión con los familiares que están entrando de alguna manera. Bueno, sobre todo cuando tú ves que el 46% de esos retornados son mujeres. Y allí, por supuesto, aumenta el riesgo. Porque este proceso de migración y de retorno hay que mirarlo diferenciadamente, mujeres y hombres. Totalmente. Y de ese justo punto, Rosalena, quédate con eso, porque de ese justo punto me parece importantísimo que nuestra audiencia conozca detalles, porque no es lo mismo lo que acabas de decir en esta situación para mujeres como para hombres, y ya lo vamos a ver, pero ustedes no se muevan de ahí. Ya regresamos con Rosalena Cepeda a seguir conversando de este tema. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Todos los sábados y domingos, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y Algo Más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y Algo Más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí estamos de vuelta con Rosalina Acevedo y estamos justamente para empezar con este punto tan importante, la diferencia entre hombres y mujeres. Pero quiero comentarte, Rosalina, que en la audiencia, en el chat que llevamos aquí con el programa, hay una cantidad de opiniones y sobre todo de mujeres como muy conscientes, muy movidas, movilizadas con esto de que en efecto todo el mundo, como bien lo dice por acá Morela de Martini, María Macei, nadie puede censurar a quien quiera regresar a su país, evidentemente que no. Eso es otra persona dice, eso es una manera de castigar a la gente que, caramba, que de alguna forma estuvo buscando, le hacen mala propaganda a todo lo que se vive en Venezuela. Fíjense que es muy importante porque este es un tema, Roselena, y te menciono esto porque es un tema que moviliza, y no solo, y me parece importante destacarlo, moviliza más allá de lo que se pretende decir, y por eso es tan importante toda la información que tú nos estás dando, adecuada, información precisa, que además tiene que ver con la realidad. Y tú hacías mención de todo lo que es esta diferencia entre el riesgo que están corriendo hombres y mujeres. Cuéntanos de eso. Mira, Marisol, desde hace un tiempo, bueno, la gente, por ejemplo, de ABESA, de CEPAS, Freya, Mujeres en Línea, han estado intentando colocar en la palestra pública el tema del enfoque diferenciado. No es una teoría nueva, pero que en el tema de las migraciones, como te decía hace un rato, empezó tan rápido que puede hacer que fuimos como aterrizando poco a poco. En este tema de migración, bueno, todo el tema de movilidad tiene que ser mirado con un enfoque diferenciado de género porque afecta más a la mujer que al hombre. Hay procesos que generalmente no se dan si el camino, por ejemplo, por las trochas lo hacen hombres, a que si lo hacen mujeres, más todavía si lo hacen mujeres solas y mucho más si lo hacen mujeres con niñas. Entonces digamos que las mujeres, niñas y adolescentes hembras son las más afectadas por estos procesos. Desde el mismo momento en que hay el desarraigo familiar, la separación familiar, bien sea porque la mujer se vaya o se quede, el proceso empieza a ser más afección para ella. Pero además porque hay todos unos procesos que se dan en esta movilidad, nosotros decimos movilidad pendular, semipendular o permanente, cuando estábamos hablando de la migración, que tiene que ver con el tema de la violencia sexual, que va en su gran mayoría enfocado hacia las mujeres, tema de violaciones, etcétera, esclavitud, prostitución, incluso aquellas que no son dadas a la fuerza, sino que son dadas de manera engañosa, como las ofertas engañosas. Entonces, si tú te pones a ver la mayoría de las personas que han desaparecido bajo ofertas engañosas laborales, así hace poco una campaña Fundaredes al respecto, y cuando yo me pongo a ver, la mayoría son mujeres.
porque está, digamos, la afección mayor se da hacia las mujeres en el tema no solo de que lo hagan a la fuerza, como en el tema de violencia sexual, esclavitud, prostitución, etcétera, sino que lo hagan desde una negociación engañosa. También la mayor afección está marcada y es mucho más, repito, la mujer y las niñas en estos procesos. Sufren de manera más aguda todo este proceso de migración, el riesgo que implica viajar en autobuses sola o viajar en autobuses con niñas, bajarse en las paradas. Nosotros junto con ABESA ahora lo estamos graficando, un estudio sobre el riesgo entre la ciudad de Caracas y la ciudad de San Antonio, por ejemplo, San Antonio del Táchira. Es decir, lo que tienen que pasar las mujeres para atravesar medio país para llegar a San Antonio. Desde Barquisimeto, San Felipe hasta San Antonio. Y la mayoría de las mujeres entrevistadas nos hablaban de riesgos que seguramente solo son vistas por ellas. Es decir, un hombre se monta en un autobús y no está pendiente si lo van a violar o no, perdóname el término, o si alguien va a ejercer violencia sexual sobre ellos. Las mujeres sí, y además tienen, ¿no? Entonces creo que es importante en este tema de documentar estos procesos, de documentar el proceso de retorno y también el proceso de migración, porque no sabemos si después que esto pase, porque tiene que pasar en algún momento, nosotros vivamos nuevamente estos procesos migratorios acelerados como los vivimos desde el 2017 en adelante. Entonces es muy importante documentar y muy importante darnos cuenta que no es igual el proceso en hombres y mujeres, pero sensibilizar a los hombres también a que nos apoyen en esta mirada. Creo que el tema de que el hombre esté sensibilizado a ver lo que está pasando con otros lentes, también, lo que la gente habla por allí de las nuevas masculinidades. Exacto. Que no se pegó. Que no intente hacer sentir que no está pasando nada, sino que por el contrario, sume también a esa sensación que tenemos como mujeres de que algo podría pasarnos, que seguramente a los hombres no. Entonces es importante, pero también en el caso de las mujeres hay como sus mayores vulnerabilidades cuando, por ejemplo, las mujeres van indocumentadas. Entonces, en los temas migratorios, muchas mujeres que no pudieron sacar pasaporte ni pudieron sacar partida de nacimiento para sus hijos, mucho menos pudieron apostillar, porque bueno, no pudieron por esos procesos, no tenían el recurso, se demoró, no los estaban haciendo. Entonces, encima de eso, tú no tienes ni siquiera un documento que te acredite como venezolana para buscar espacio de apoyo en un consulado, en una embajada. El tema de la indocumentación es terrible. Mucha gente se venció su pasaporte entre los retornados, eso lo hemos escuchado, gente que ya regresó aquí con el pasaporte vencido y que bueno, no tuvieron cédula de identidad porque decidieron no llevársela en el momento que emigraron. Entonces están en un marco de irregularidad. Cuando eso sucede con las mujeres, aumenta por supuesto su vulnerabilidad, aumenta cuando la mujer es pobre, cuando la mujer es de extrema pobreza, cuando la mujer viaja con niñas. Es decir, hay maneras de ver esto y creo que es importante, fíjate, por eso nuestro informe, el informe que hicimos en abril era COVID y retornados, el informe de mayo también, porque ahí hay mucho tema todavía que trabajar, pero nos queremos detener en junio en este tema de la mirada diferenciada de cómo las mujeres están viviendo este proceso. Hicimos un levantamiento de información en mujeres en Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, que bueno, lo estamos ahora sistematizando para presentarlo la primera semana de julio, porque es importante cómo lo están viviendo las mujeres y desde las organizaciones de desarrollo social, entonces cómo podemos apoyar para que la mirada cambie. Además que esto nos vuelve a reiterar, Rosalena, cómo la carga emocional, la carga estructural que pesa sobre las mujeres en todos los temas que tienen que ver con la familia, con la sociedad, con todo, es siempre distinta. Y aquí se trata justamente de reconocer cómo podemos todos, porque esto no es un tema solo de mujeres, como tú muy bien decías, este es un tema de todos y de todos y todas, donde nos demos cuenta que necesitamos arrimar hacia lo que significa ese encuentro verdadero, porque finalmente todo lo que tú has dicho, Rosalena, lo que es constante es que ante el mayor nivel de pauperación y de abandono, el riesgo crece, el riesgo aumenta, la vulnerabilidad se hace presente, y eso, por supuesto, toca de manera distinta a las niñas, a las mujeres, a las adultas mayores, adultos mayores también, pero sobre todo niñas, mujeres y en cualquiera de los estados. Y en los retornados, sí. Perdón.
No, te decía que en el tema de los retornos también. Entonces, ha sido bien complejo el tema de que todos estén en un PASI, donde, bueno, no sabemos si hay más mujeres, hay más niñas, cómo están durmiendo, si están durmiendo juntos, si se están estableciendo estrategias que permitan prevenir la violencia basada en género, la violencia sexual. Eso es importante, decirlo, documentarlo, enseñarlo. No sabemos hasta dónde. Sacando cuentas de los números, la gente de Migración Colombia decía que fácilmente nosotros podemos demorar más de 2 meses en recibir a las personas que están solicitando en estos momentos ingreso a Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos para que en los PASI no solamente les den comida y una cobija, sino que además se incorporen todos estos factores que tienen que reinar en esos espacios para que haya una mirada diferenciada? ¿Cómo hacemos nosotros, organizaciones de la sociedad civil, para hacerlo llegar a estos espacios? Creo que es fundamental. Y que no suene a una intromisión, es simplemente una cuestión humana, social, ¿no? De mirar esto con otra perspectiva. Sí. Te digo, Roselena, fíjate, ya acercándonos a este último corte, te diría que vamos a pensar, porque creo que el mensaje final que deberíamos de alguna manera juntas construir para dejarle a la audiencia es, y tú lo has dicho con mucho énfasis, desarrollar esos elementos, ¿no? Que tienen que ver con la mirada distinta acerca de este problema. Este no es un problema más venezolano, no, este sigue siendo dentro de la emergencia sanitaria que estaba inserta en toda la emergencia humanitaria compleja. Esta es una particular afectación que estamos viviendo. Entonces, estén alertas a partir de este momento en toda aquella información que reciban en relación a nuestros compañeros venezolanos que retornan al país. ¿Te parece? Sí, vale, entonces perfecto. ustedes no se muevan de allí, que ya regresamos con Roselena Acevedo para cerrar este interesante programa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la capacidad de las tradicionales técnicas, últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucha más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo, liberalmente. Todos los jueves a las 2 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, querida audiencia, aquí ya para cerrar nuestro programa tan interesante del día de hoy, Roselena, te pedía que, pueden ser mensajes claros y claves, que además, insisto, la gente está movilizada con este tema, mucha gente atrapada en distintos lugares, escribe y dice que su familiar está. Entonces, bueno, se me ocurre en ese sentido, y también un poco el que les permitas a la audiencia las redes de Uniandes, porque creo que es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo. Es una mirada humana, es una mirada distinta que necesitamos entender y compartir todos los venezolanos. Seguramente. Mire, yo creo que principalmente no promover la irregularidad desde ningún punto de vista. Es muy fácil verlo. Cuando la frontera estaba cerrada, tú te parabas en el puente internacional y ahí habían personas que te decían, te paso sin pasaporte, públicamente, a la luz del día. Me imagino que del otro lado está sucediendo lo mismo. Entonces, tratar de promover en todos los espacios que no caigamos en la irregularidad. Es posible que el proceso se demore, es posible que sea lento y riesgoso, pero mucho más seguro que pasar por una trocha y luego llegar seguramente a tu casa o a tu comunidad sin siquiera haberte hecho una prueba para ver si estás contagiado o no. Creo que tenemos que ser
yo decía hace unos días, nosotros tenemos que ser muy sensibles con los retornados, pero también las personas que están retornando tienen que ser muy responsables con su integridad física y la de su familia y sus allegados. Entonces creo que el tema de la irregularidad hay que bloquearlo de entrada. Lo otro es esa sensibilidad para mirar este proceso de manera diferenciada y entender que está haciendo mayor afección en mujeres que en hombres. Esto, por supuesto, tenemos que no solo tener la sensibilidad, sino el conocimiento. Entonces, bueno, ¿dónde buscamos información? ¿Cómo hacemos para sensibilizarnos y sensibilizar a los otros? Este proceso efectivamente es un proceso que mayor afecta a la mujer. Sobre el tema del COVID, que no hablamos mucho, y de los contagiados, yo creo que no dejar de aprender nunca. Siempre decimos, bueno, todos los días salen cosas nuevas. Tener un aprendizaje permanente, pero no caer en rumores. Hay muchos rumores, muchos cuentos, historias que lo que han hecho es dañar. Entender que mientras no haya otra cosa que nos permita tener seguridad, mientras no tengas que salir, no salgas de tu casa, y si tienes que salir, haz todos los controles que nos han enseñado, que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, las organizaciones que trabajan el tema, Médicos Sin Fronteras. Es decir, hay tanto material sólido y estable. Entonces, bueno, nada, mantengamos ese control, y mientras, repito, en flexibilización también tenemos que ser muy cautelosos con este. Validar la información, no hacer caso de rumores. Perdón. Pero no, porque incluso eso que acabas de decir me permite también compartir en la audiencia que el problema quizás en la frontera no es, señores, no es el problema, no es la existencia del COVID, son todas las condiciones que están rodeando el retorno, el regreso de nuestros compatriotas, de nuestros hermanos, familiares venezolanos. El COVID es un aspecto más. Por eso yo siempre insisto al decir que es muy importante que reconozcamos al COVID como una emergencia sanitaria, sin duda, difícil, complicada, impredecible, como no hay muchas cosas, sin pánico, pero que está inserta dentro de toda esta situación de deterioro que estamos viendo. Y ese es realmente el problema que hay en la frontera. Yo creo que en ese sentido lo que tú estás apuntando es fundamental. No hacernos ecos de informaciones que finalmente lo único que hacen es generarnos mayor pánico y por supuesto un manejo muy inadecuado. Y hacer mucha... Marisol, nosotros tenemos... Sí, UNIANDES tiene un observatorio de frontera semanalmente por redes sociales, pero tiene un espacio web que es fronteraestadoysociedad.com.be. Repito, frontera, estado y sociedad, así como suena, .com.be. ¿Por qué te digo esto? Porque esa página es referencia. Es decir, exacto, es referencia de consulta. Allí está levantada la información diariamente de lo que está pasando en las 4 fronteras con Colombia. Entonces, y son noticias validadas. Allí no vas a encontrar rumores, son noticias que ya están probadas, comprobadas, que se han validado con las fuentes que las están emitiendo. Ahí, si tú quieres ver qué está pasando en Táchira, bueno, busca la información del observatorio, compleméntala por supuesto con otra fuente, porque no la sabemos toda, pero hay una información segura que te va a permitir seguramente tomar decisiones. Nos pueden escribir por nuestras redes, Uniandes AC en Instagram, en Twitter, en Facebook. En Facebook está como Uniandes Venezuela. Y bueno, cualquier inquietud, cualquier necesidad, de verdad que nos da mucha satisfacción cuando nos llaman los colegas de otros y nos dicen, oye, mi hijo se quiere venir, ¿cuál debería ser el proceso? No es que los procesos cambian, además, hoy puedes tener una información y mañana tienes otra. Hace 2 semanas pasaban personas todos los días, ahora están pasando 3 veces a la semana, entonces es importante estar atento a eso, y la mejor manera es buscar noticias validadas, espacios de información seguros. Hay un gran número de organizaciones trabajando en el estado de Táchira, nacionales e internacionales, con mucha responsabilidad. Hay que valorar el trabajo que están haciendo. Y bueno, creo que desde UNIANDES y desde CESAP, el deseo de servir, Marisol, útiles en este momento de esta coyuntura que se suma a las coyunturas que ya teníamos. Yo le digo a todo el mundo, no olvidemos la emergencia humanitaria compleja, porque si el COVID se va y la cuarentena pasa, volvemos a quedar en emergencia humanitaria. Entonces creo que es importante que no perdamos de vista todo esto que nos está pasando. Sí, la perspectiva es importante mantenerla, porque nosotros ya teníamos, bueno, es que volvemos al punto inicial. Estos compañeros venezolanos se marchan no porque Venezuela era el mejor país del mundo, se marchan buscando nuevas maneras, nuevos horizontes,
Si el COVID finalmente se controla, que no, insisto, es un aspecto dentro de un aspecto sanitario muy difícil dentro de todo lo demás, pues caramba, nos van a caer. Sí, y todo esto, por ejemplo, esta mirada diferenciada de la que tú hablas en relación, que la hablan todas estas organizaciones y en la que yo fundamentalmente creo, por supuesto, en relación a los efectos para hombres y mujeres, atraviesa la vida de todos y todas nosotras como ciudadanos y como venezolanos. Y eso tenemos finalmente que hacer ese trabajo como el que tú, con tanto entusiasmo, con tanta pasión, a través de Uniandes llevan adelante, que es sensibilizar a la gente en relación a todo lo que nos ocurre. En ese sentido, quiero darte las gracias, mi querida Rosalena, por esta oportunidad por el espacio. Sí, cosas tan precisas, tan buenas, tan útiles, tan acertadas en términos informativos, porque yo insisto, la información es muy importante, pero la buena información hay que saber buscarla, y tú nos has mostrado eso. Quiero darte las gracias y comprometerte, porque seguramente vamos a seguir conversando. Ese próximo informe, por ejemplo, que ustedes están tratando de preparar, va a ser absolutamente valioso que lo podamos compartir con la audiencia. Y por esa razón, este es tu espacio, esta es tu casa. Agradecida por demás. Y a ustedes, por Gracias, Marisol, a ti éxito. Gracias, mi amor. En este espacio que quiero agradecer, como siempre, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carla Sons y a César Umbría, que nos estaban acompañando hoy en todo lo que es la producción del programa, y a Gregorio González en los controles, y por supuesto les repito a ustedes que y que nos abren sus puertas en este momento del día para hacer un espacio, para tener la ocasión de poder generar momentos de reflexión tan importantes para nosotros en este tiempo. No me queda más que, por supuesto, exactamente, fíjense, ya se les dio Rosalena, y buen provecho, nos vemos el próximo jueves. Gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síguenos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.